Para entender bien este audio, les recomiendo escuchar el audio anterior. Les dejaré el enlace en el primer comentario. 12. Ve las abominaciones de la francmasonería. Nota. El Papa Pío VII condenó la secta secreta de los Carbonarios, nombre con que se designaban los masones en Italia, el 13 de septiembre del año 1821. Fin de la nota. Esta iglesia maldita es pura inmundicia, es la vacidad y las tinieblas. Casi ninguno de los suyos conoce las tinieblas en las cuales trabaja. Todo es en ella vana oscuridad. Sus escarpados muros nada contienen. El altar que usan es una silla. En una mesa hay una calavera cubierta entre dos luces. A veces la descubren. En sus consagraciones echan mano a dagas desnudas. Aquí está el mal sin mezcla de bien. Esta es la comunión de la gente non sancta. Yo no puedo decir con palabras cuán abominables son y cuán perniciosos y vanos los intentos de esta asociación, desconocidos en gran parte por sus mismos adeptos. Quieren hacerse todos un solo cuerpo con algo que no es Jesucristo. Habiendo yo apartado a uno de ellos, se llenaron de furor contra mí. Cuando la ciencia se divorció de la fe, surgió esta iglesia sin Salvador, sin creencia. Esta comunión de santos sin fe, la contraiglesia, cuyo centro es la maldad, el error, la mentira, la hipocresía, la flaqueza y la astucia. Nació así un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesucristo, o sea, fuera de la iglesia, una iglesia falsa sin Salvador, cuyo misterio es no tener misterio alguno, distinta en cada lugar, temporal, finita, cortesana, egoísta, dañosa, y que a pesar de las obras buenas de que se precia, conduce finalmente al abismo de la miseria, el mayor peligro que ofrece en su aparente inocuidad. En todas partes hacen y desean cosas diferentes. En muchas obran sigilosamente, en otras preparan ruinas sin que sean conocidos, sino de pocos, sus malvados planes. Así coinciden todos con sus obras en un centro que es el mal, y obran y trabajan lejos de Cristo, porque en él únicamente es santificada toda vida, y fuera de cuyo reino toda obra es trabajo que permanece en la muerte y en el demonio. XIII. Los trabajos de las sectas. Fiesta de la Candelaria. En estos días he visto muchas maravillas de la iglesia. La iglesia de San Pedro estaba casi destruida por las sectas, pero los trabajos de éstas fueron aniquilados y todas sus pertenencias, mandiles y utensilios, quemados en un lugar inmundo por la mano del verdugo. Había allí pelo de caballo y exhalaba tal hedor que me causó mucho daño. En esta visión se me presentó la Madre de Dios ejercitando su poder en favor de la iglesia. Desde entonces, mi devoción a María es cada vez mayor. XIV. Visión de la época del Anticristo. Después de haber visto la cesación del santo sacrificio de la misa en la época del Anticristo, nota. Desde el tiempo en que fuere quitado el sacrificio perpetuo y fuese entronizada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Daniel 12:11. Fin de la nota. Continuó narrando lo siguiente. He visto un gran cuadro eclesiástico, pero no soy capaz de reproducir todo el conjunto. He visto la iglesia de San Pedro y en torno de ella muchos campos, jardines, vecindades y bosques. He visto a muchas personas contemporáneas nuestras de todas las partes del mundo y muchísimas otras que conozco personalmente o por medio de las visiones, que entraban en la iglesia y parte de ellas paseaban con indiferencia yendo a otros puestos diversos. Había dentro una gran solemnidad y sobre ella se veía una nube luminosa de la cual descendían apóstoles y obispos santos, que se reunían en coro sobre el altar. Entre ellos he visto a Agustín y a Ambrosio.
y a todos aquellos que han hecho mucho para la exaltación de la iglesia. Había una gran solemnidad y se celebró la misa. Yo he visto en medio de la iglesia un gran libro abierto, de cuyo lado más largo pendían 3 sellos. De cada uno de los lados más estrechos, solo 2. Nota. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Fin de la nota. Estaba abierto más bien hacia la parte anterior de la iglesia que en el centro de la misma. He visto también encima al evangelista Juan y supe que eran las revelaciones que tuvo en la isla de Patmos. Aquel libro estaba apoyado sobre un atril en el coro. Alguna cosa había tenido lugar. Nota. Este acontecimiento que lamenta no recordar nos hubiera dado una pauta para interpretar algunos capítulos del Apocalipsis. Fin de la nota. Antes que este libro hubiese sido abierto, pero he olvidado lo que fue. Es una verdadera lástima que aquí haya un vacío en mi visión. El Papa no estaba en la iglesia, estaba escondido. Creo que aquellas gentes que había en la iglesia no sabían dónde estaba él. No sé si él estaba en oración o hubiese muerto. He visto por lo demás que todas aquellas gentes tenían que poner la mano sobre cierto pasaje en el libro de los Evangelios, fuesen eclesiásticos o laicos, y que entre muchos de ellos descendió una luz, como una señal que los santos apóstoles y obispos les participaban. He visto también que muchos hacían este acto superficialmente. Fuera de la iglesia, he visto aproximarse a muchos judíos que querían entrar, pero no lo podían hacer aún. Al fin llegó toda entera la multitud que al principio no había podido entrar. Era un pueblo innumerable. Nota. Es un hecho admitido que los judíos, constituidos ya en nación, reconocerán finalmente que Jesucristo es el Mesías que han desconocido por tanto tiempo, y entrarán en la Iglesia católica. Algunos colocan este hecho durante el tiempo de la predicación de Elías y Enoc. Entre otros muchos textos sobre la conversión de los judíos, véase especialmente el capítulo 11 de la epístola de San Pablo a los romanos. Fin de la nota. Entonces he visto de improviso aquel libro ser tocado por un contacto sobrenatural y cerrarse enseguida. Esto me hizo recordar cómo una vez en el convento, de noche, el demonio me apagó la luz y me cerró el libro. En torno de allí, pero en lontananza, he visto una espantosa y sangrienta batalla, y vi una gigantesca lucha del lado del septentrión y del occidente. Este fue un cuadro grande y muy serio. Siento haber olvidado aquel lugar del libro sobre el cual los hombres debían poner los dedos. XV. Ve los estragos que causan los enemigos a la iglesia y a la futura restauración por medio de María. Pascua del año 1820. Cuando Ana Catalina tuvo esta visión, el guía le dijo que abarcara 7 espacios determinados de tiempo. No pudo luego, al relatarla, fijar los límites de cada tiempo, ni decir a cuál de esos tiempos correspondía a dichos acontecimientos. He visto a la tierra como una superficie redonda, cubierta de oscuridad y tinieblas. Todo estaba corrompido y a punto de perecer. Esto lo he visto muy detalladamente en todas las criaturas, en los árboles, en los arbustos, en las plantas, en las flores, en los campos. Parecía como si las aguas de los arroyos, de las fuentes, ríos y mares fuesen sorbidas y volviesen a su origen. Fui por la tierra desolada y vi a los ríos como líneas delgadas, a los mares como negros abismos, en medio de los cuales solo había algunas grietas con agua. Todo lo demás era fango espeso y oscuro, donde veía toda suerte de animales monstruosos y peces luchando con la muerte. Vi tanta distancia alrededor que pude distinguir con toda claridad
la orilla del mar donde en otra ocasión yo había visto a San Clemente. Nota: San Clemente I, romano, gobernó la iglesia por 9 años. Fue martirizado en Chersoneso, Taurice, precipitándose en el Mar Muerto el año 100. Fin de la nota. Fue sumergido. Vi también lugares y muchedumbre de personas tristes y turbadas y muchas ruinas. A medida que crecían la sequedad y la desolación de la tierra, se aumentaban las obras tenebrosas de los hombres. Vi muchas maldades en particular. Reconocí a Roma y vi la opresión que padecía la iglesia y su decadencia en lo interno y en lo externo. Vi grandes ejércitos que se dirigían a un mismo punto desde varias regiones, y todos estaban empeñados en luchas y batallas. En medio de ellos he visto una gran mancha negra a manera de un enorme agujero, y en torno de él los combatientes eran cada vez menos, como si cayesen en aquel abismo sin que nadie los viese caer. Durante esta lucha vi en medio de tanta ruina y corrupción a 12 hombres en diferentes comarcas, sin conocerse ni tener noticia los unos de los otros, recibir como torrentes de agua viva que deriva de la vida eterna. Vi que todos ellos trabajaban en lo mismo, en diferentes lugares, y que no sabían de dónde les venían los dones necesarios, pues cuando acababan una misión se les encomendaba otra. Eran 12, y ninguno de ellos pasaba de los 40 años. 3 eran sacerdotes, y algún otro quería hacerlo. Vi también que algunas veces yo tenía relación con uno de ellos, como si le conociera o estuviera cerca de él. En sus trajes no había nada de particular. Cada uno de ellos vestía según el uso actual de su país. Vi que obtuvieron de Dios lo que se había perdido, y cómo en todas partes obraban el bien. Todos eran católicos. En medio de la tenebrosa corrupción vi falsos profetas y otras personas que trabajaban contra los escritos de estos 12 apóstoles, los cuales desaparecían con frecuencia en medio del tumulto y luego salían otra vez más resplandecientes que antes. Vi unas 100 mujeres que estaban como en éxtasis, y junto a ellas hombres que las magnetizaban. Nota: en otra visión habla extensamente del magnetismo, del sonambulismo y de la clarividencia. Fin de la nota. Ellas predecían el futuro, pero a mí me causaban aversión y horror. Me pareció ver a aquella mujer de Münster y pensé dentro de mí, con inquietud, que al menos el padre Lindbergh no estaría junto a ella. Cuando las filas de los que combatían en torno de aquel negro abismo se aclararon más y en medio del combate desapareció toda una ciudad, aquellos 12 hombres apostólicos aumentaron mucho el número de los que peleaban a su lado, y desde la otra ciudad, la verdadera ciudad de Dios, Roma, salió un cono de luz que penetró en el oscuro disco, y vi por arriba de la iglesia, humillada y menoscabada, una hermosísima señora con un manto azul celeste muy extendido, y con una corona de estrellas en la cabeza. De ella procedía la luz que penetraba cada vez más en la oscuridad, y allí donde llegaba esa luz, todo era renovado y todo volvía a prosperar. Los nuevos apóstoles entraron todos en aquella luz. Yo creía haberme visto a mí misma con otros a quienes conocía, que estábamos delante, en lo alto. En una ciudad vi una iglesia, la más pequeña entre otras, que llegaba a ser la primera. Los nuevos apóstoles fueron iluminados por la luz. Creo haber visto con ellos, a la cabeza, a otros que conozco. Todo volvió a florecer de nuevo. Vi un nuevo papa muy severo. El abismo se hacía cada vez más estrecho. Se hizo tan pequeño que podía ser cubierto con un balde de agua. Finalmente vi que 3 ejércitos o comunidades se unían a la luz. Había entre ellos personas buenas e ilustradas, las cuales entraron en la iglesia. Todo se había renovado y estaba floreciente. Vi que se edificaron iglesias y monasterios. Durante aquella tenebrosa aridez, fui transportada a un prado lleno de verdor y de cándidas flores que otras veces había tenido que recoger. Después encontré un vallado de espinas
con el cual me había lacerado y arañado mucho durante aquellos tiempos oscuros. Ahora estaba todo florido y penetré en él alegremente. XVI. Las llagas del Señor derraman bendiciones sobre la iglesia y el mundo. El arcángel San Miguel descendió de la iglesia y vi sobre ella, en el cielo, una gran cruz luminosa, de la cual pendía el Salvador. De sus llagas descendían sobre el mundo franjas de luz que se difundían por todas partes. Las llagas eran rojas y como brillantes puertas, y el centro de ellas dorado como el sol. No llevaba la corona de espinas, pero de las heridas de su cabeza salían rayos horizontales de luz que iluminaban el mundo. Los rayos que salían de las manos y de los pies eran como el arco iris y se dividían en rayos muy finos, y muchos iban a iluminar aldeas, ciudades y casas por el mundo entero. Vi estos rayos en muchos lugares al mismo tiempo, cerca y lejos, descender sobre toda clase de moribundos y atraer con fuerza a las almas, las cuales, por uno de estos colores del arco iris, se corrían hacia las llagas del Salvador. Los rayos de la herida del costado descendían sobre la iglesia que estaba debajo, como un torrente ancho y caudaloso. De esta suerte resplandecía la iglesia, y por ese torrente de luz entraba la mayor parte de las almas en el Señor. Vi oscilar en el cielo un corazón rojo y brillante, unido con la cruz por una franja luminosa que de él salía hacia la herida del costado del Salvador. Otra franja luminosa, que partía también del corazón, se extendía sobre la iglesia y sobre muchas comarcas. Estos rayos de luz atraían a muchas almas al corazón, y pasando a través de él, iban por la franja de luz que lo unía con la cruz y entraban en el costado de Jesús. Se me dijo que este corazón era el de María. Además de los rayos luminosos, pendían de las llagas unas escaleras, algunas de las cuales no llegaban a tierra. Estas escaleras eran unas 30, diferentes todas entre sí. Las había anchas y estrechas, unas con peldaños juntos y otras con peldaños separados, unas aisladas, otras juntas y agrupadas. Sus colores eran los mismos del lugar de purificación, oscuros, claros, grises, cada vez más vivos a medida que se subía en ellas. Por estas escaleras vi subir trabajosamente a muchas almas. Unas iban rápidamente, como si hubiera quien las ayudara a andar con firmeza. Otras se empujaban unas a otras y caían en los escalones inferiores. Algunas caían en la oscuridad más profunda. Aquella trabajosa subida parecía más conmovedora cuando se la comparaba con la alegre entrada de las que eran atraídas a modo de absorción. Las que subían sin retroceder y con paso firme, parecía que estaban más unidas con la iglesia que las otras que se detenían o esperaban o se quedaban solas. Detrás de la cruz, muy adentro, allá en el cielo, vi muchas imágenes de la obra de la redención en el camino de la divina gracia, a través de la historia del mundo hasta su cumplimiento en la redención. Yo no me detuve en ningún punto. Recorrí la franja luminosa viéndolo todo. XVII. Ve la proximidad del reino de Dios. Cuando hubo cesado el combate en la tierra, la iglesia y el ángel se tornaron blancos y resplandecientes, y el ángel desapareció. También desapareció la cruz, y en el lugar que ella ocupaba, apareció una señora alta y resplandeciente, encima de la iglesia, extendiendo sobre ella su dorado y brillante manto. Debajo de la iglesia se oyeron voces de mutua humillación y reconciliación. Vi a obispos y pastores acercarse y cambiar sus libros. Las sectas reconocieron a la iglesia por su admirable victoria y por la luz de la revelación que habían visto resplandecer en ella. Cuando vi esa unión, sentí profundamente la proximidad del reino de Dios.
Vi un resplandor y una vida superior en toda la naturaleza, y un santo impulso en todos los hombres, como cuando se aproximaba el nacimiento de Jesús, y de tal manera sentí la proximidad del reino de Dios, que me vi obligada a salir a su encuentro. En esta parte de la visión oraba en alta voz. De la venida de María tuve un vivísimo presentimiento. Vi a su estirpe ennoblecerse a medida que se iba acercando a esta flor. Vi venir a María. Como la vi, no podría decirlo. De la misma manera siento la proximidad del reino de Dios. Solo puedo comparar aquel sentir con este modo de ver. El reino de Dios lo vi acercarse cumpliéndose el anhelo de muchos fieles, atraído por la fe humilde y el ardientísimo amor. Vi aparecer en la tierra muchos rebaños pequeños y luminosos de corderos, apacentados por pastores. Vi que estos eran verdaderos pastores de aquel que, como cordero, dio su sangre por nosotros. Y vi que un amor infinito y una virtud divina reinaban entre los hombres. Cerca de mí vi pastores, de quienes yo sabía que no pensaban en nada de esto, y deseé vivamente que despertaran de su sueño. XVIII. Ve la iglesia de Roma. 27 de diciembre del año 1820. Veo a la iglesia romana resplandeciente como el sol. De ella salían rayos a torrentes que se esparcían por el mundo entero. Me fue dicho que esto se refería a la revelación de San Juan, mediante los cuales algunos cristianos debían recibir parte de esa luz y que ésta recaería por entero en favor de la iglesia. He visto acerca de esto un cuadro muy preciso, pero no lo puedo expresar con palabras. XIX. Ve a la iglesia después del combate. Vi a la iglesia después del anterior combate, resplandeciente como el sol. En ella se celebraba una gran solemnidad y vi que entraban muchas procesiones. Vi un nuevo papa muy severo y riguroso. Antes de empezar la fiesta, había despedido muchos obispos y pastores porque eran malos. Vi que concurrieron a la celebración de esta fiesta los santos apóstoles especialmente. Entonces vi muy próximo el cumplimiento de estas palabras: Señor, venga a nosotros tu reino. Me parecía ver descender de lo alto luminosos jardines celestiales y unirse con lugares inflamados de la tierra, y todo allí sumergirse en la luz primitiva. Los enemigos que habían huido del combate no fueron perseguidos, pero se dispersaron. XX. Visión de la Jerusalén celestial. Vi en las brillantes calles de la ciudad de Dios muchos palacios y jardines resplandecientes, en los cuales había innumerables cohortes de santos que discurrían alabando a Dios y derramando sus gracias sobre los hombres. En la celestial Jerusalén no hay ninguna iglesia. El mismo Cristo es la iglesia. María reina en la ciudad de Dios, y sobre ella están Cristo y la Santísima Trinidad. Desde ella desciende sobre María celestial rocío, que se difunde sobre toda la santa ciudad. Vi debajo de la ciudad de Dios a la iglesia de San Pedro, y me regocijé porque, a pesar de la negligencia de los hombres, recibe siempre del cielo la verdadera luz. Vi los caminos que van a la Jerusalén celestial y a los santos pastores que conducían a ella a las mejores almas de su rebaño. Estos caminos no estaban muy llenos. Vi también el camino por donde yo he de ir a la ciudad de Dios, y vi, como desde el centro de un amplio círculo, a todos aquellos a quienes de algún modo había yo ayudado. Vi a todos los niños y a los pobres a quienes había cosido algún vestido, y me admiré
y me alegré especialmente al ver las diversas maneras en que los había cortado. Después vi todas las escenas de mi vida en que había sido útil a alguno, ya con mi consejo, ya con mi ejemplo, o con auxilios, oraciones y trabajos. Vi el provecho que de ahí se había seguido en forma de jardines nacidos de mis propias manos. Estos jardines habían sido cultivados de diferente modo por sus respectivos dueños. Algunos los habían dejado perderse. He visto qué suerte cupo a cada una de aquellas almas en quienes yo había causado alguna impresión.